Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Claudio Muñoz Muñoz. Estudio tercer semestre de agronomía en la Universidad a Distancia, en el CECAP de Facatativá. La tarea es distinguir el metabolismo microbiano, como hace la interacción suelo-microorganismo-planta. La primera pregunta es: ¿de dónde procede el aporte más importante del CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera? ¿Es la materia orgánica, humus o mantilla? A la segunda pregunta: completa el siguiente enunciado. El ciclo del redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 dirigido por la energía de. La respuesta es la energía. La respuesta es la luz. La cuarta pregunta: ¿mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano? Mediante la respiración aeróbica o anaeróbica. Quinta pregunta: completa el siguiente enunciado. El sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana del sulfato. Sexta pregunta: ¿qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Las algas marinas, los microorganismos también pueden utilizar este compuesto como fuente de carbono. Séptima: el H2S es un sustrato o un producto de las bacterias reductoras de sulfato. Es un producto como donador de electrones para la fijación fotosintética. Siguiente. Octavo: en el ciclo del hierro, el hierro 3 más hierro férrico se reduce químicamente mediante respiración anaeróbica. Algunas bacterias y arqueas utilizan el hierro férrico como aceptor de electrones en la respiración anaeróbica. Noveno: ¿a qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean una fuente de fósforo poco utilizable? Debido a las enzimas que se necesitan para degradarlas, los organismos que carecen de estas enzimas pueden estar limitados por el fósforo incluso cuando hay suficiente cantidad de este elemento bajo forma de fosfonato. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento? Los principales reservorios del calcio son las rocas calcáreas y el mar. En el mar, donde el calcio disuelto existe como calcio, su reciclaje es un proceso muy dinámico, pese a que la concentración de calcio en el agua de mar permanece de forma constante alrededor de 10 milímetros. Siguiente pregunta: la forma principal del nitrógeno en la Tierra es el N2. Debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, solo puede ser usado como fuente de nitrógeno. ¿Por qué? Un pequeño grupo de microorganismos altamente especializados que incluyen algas, bacterias y actinomicetos. Pregunta número 12. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno, FBN, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. En otras palabras, se puede interpretar que
El proceso puede ser llevado a cabo por los microorganismos en vida libre o en simbiosis con las plantas. Siguiente pregunta. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas de nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? Condiciones climáticas o la utilización del amonio. Siguiente pregunta. El hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. El hierro se oxida y pierde electrones que se transfieren al oxígeno y el oxígeno se reduce ganando 2 electrones pasando por la oxidación. La oxidación proporciona un solo, por lo que se produce poca energía. Siguiente pregunta. Una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione la respuesta de acuerdo artículo de Maíz Figueroa. La rizobia leguminosa en el nódulo fijador del nitrógeno. A continuación están las citas y la bibliografía del trabajo. Muchas gracias. Estoy atento a cualquier observación. Que descansen esta mañana.